Haciendo continuidad con este tipo de estructura muy básica secuencial de control, vamos a ver otro tipo de caso que he diseñado. Avanzando sobre este tema, más adelante vamos a ver algunas ejemplificaciones un poquito más a detalle sobre en qué se podría implementar y que sea eficiente, no el algoritmo, sino que sea eficiente la implementación que nosotros realicemos. Es importante tener en consideración que este tipo de estructura sí se utiliza. Vamos a ver después otros tipos de estructura, como por ejemplo el for, el while, que son mucho más eficientes a nivel código, a nivel redundancia, etcétera, etcétera. Pero es importante que nos detengamos para saber en qué caso nosotros podemos aplicarlo. Y que es muy fácil de aplicarlo también. He también buscado algunos métodos de validación acá en Python, muy interesantes, ¿sí? Son funciones ya nativas en Python, que después deberías esto visualizarlo, utilizarlo, ¿sí? Realizar tipos de ejemplificaciones y fijarte para qué tipo de caso lo podrías aplicar o no. Todo este tipo de verificación y validación para otro tipo de lenguaje de programación es muchísimo más complicado aplicarlo, ¿sí? Python tiene la ventaja que es un tipo de lenguaje de programación muy dinámico y muy rápida la implementación en sí. Así que bueno, sin más charlas, a mí se me ocurrió realizar una ejemplificación muy básica sobre, por ejemplo, siguiendo el patrón de ejemplificación de ADN, podríamos comprobar, por ejemplo, si tenemos un primer o no tenemos un primer. Acuérdate que los primers son secuencias de bases que no son menores a 25. Si nosotros buscamos primer en biología, acá es aproximadamente 20 y pico, 30, algo de eso. O aproximadamente 30 bases nitrogenadas. Bueno, no nos interesa realmente qué tipo de base ni la cantidad específica, sino nos interesa la ejemplificación. Bien, entonces, algo interesante, esto que ya te he mencionado, lo voy a colocar acá, lo comentamos, ahí queda para que después lo valides, y vamos a crear esa secuencia, vamos a crear ese input, que lo voy a llamar yo secuencia de ADN, lo puedes simplificar como siempre, si yo lo coloco a fines didácticos, lo coloco de esta forma, y dentro de ese input vamos a colocar, por ejemplo, que ingresemos la secuencia de ADN. Bien, este tipo de variable vamos a obtener lo que es la longitud. No hemos trabajado con longitud para lo que es un input, pero hemos trabajado con longitud para lo que es una estructura de datos, pero también lo podemos aplicar a lo que es un input. Podemos recuperar la totalidad del valor que se ingrese por consola. Entonces, voy a crear otra variable para poder ser reutilizada, esta variable, ¿sí? Para no pisar la anterior. Secuencia de ADN. Y esto le voy a llamar, y esto voy a hacer referencia a la que ya conocemos len. Ya hemos trabajado con este tipo de función, sabemos para qué sirve. Bien, y vamos a colocar, por ejemplo, la variable anterior, secuencia de ADN. ¿Qué tipo de comprobaciones podemos realizar? He buscado, podemos hacer muchas comprobaciones, ¿sí? Si es alfanumérico, si no es alfanumérico, pero bueno, la primera comprobación que nosotros podemos hacer es si es numérico o no, ¿sí? Claro, nosotros queremos secuencias de ADN, nos interesa si tenemos, no sé, un peso molecular o lo que fuese, ¿sí? Nos interesa específicamente que sean que valores o caracteres sin que tengan un número. Entonces hacemos énfasis en la función isDigit. La primera comprobación entonces, ya sabemos perfectamente que lo podemos hacer con if, si en la secuencia de ADN existe, ¿sí? Existe un número con ese isDigit, entonces vamos a demostrar algo por consola. Y acá debería finalizar lo que es el ciclo de comprobación para este tipo de estructura. Vamos a imprimir, por ejemplo, por consola, debe ingresar caracteres alfabéticos. ¿Sí? Este es un programita muy simple. Es evidente que vamos a tener muchos bugs. Acuérdate que un bug quiere decir una vulnerabilidad en el desarrollo de nuestro algoritmo o de nuestros algoritmos o de nuestro programa. Pero esto se solventa más adelante. Tranquilo que esto es un tipo de ejemplificación a modo didáctico, simplemente eso, no a modo profesional. Entonces, seguidamente esto podemos colocar en la consola, por ejemplo, que la comprobación ha sido errática o comprobación fallida. ¿Sí? Caso hipotético que caigamos en que, claro, tengamos en la entrada de la consola, en el input de la consola, números y no una secuencia. Entonces, caso hipotético que no sea este el caso,
trabajamos con el SEIF, el IF, y vamos a hacer énfasis en el tamaño, ¿sí? El tamaño de lo que se ingrese. Si por ejemplo el tamaño es menor a 10, sabemos perfectamente que no tenemos un primer, ¿sí? Los primers, como hemos visto acá, tienen pares de bases nitrogenadas altas y no menores a 10.